El huerto del Edén debió de haber sido un sitio maravilloso. Cuando el hombre aún no había pecado, el huerto debió de haber sido un sitio encantador, con plantas, con flores, con toda la belleza que uno pudiese imaginarse y aún más allá. Esto es lo que Dios hará cuando Cristo regrese a la tierra por segunda vez. La tierra será hecha un huerto mucho mayor y mucho más bello que el huerto del Edén, porque la gloria del Señor brillará de un extremo al otro. Soy Luis Carballosa quien os habla para comentar con vosotros Primera de Pedro 1, 22 al 25. Estamos considerando esta gran epístola escrita por el apóstol Pedro a cristianos que estaban viviendo de una manera desordenada en aquel primer siglo de la era cristiana. Y en Primera de Pedro 1:22, el gran apóstol escribió: habiendo purificado vuestras almas. Almas ahí tiene que ver con la vida, no es algo abstracto. La frase podía leerse: habiendo purificado vuestras vidas por la obediencia a la verdad. Esa es una manera como se purifica la vida de un cristiano. La obediencia a la verdad. La verdad ahí significa la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios, porque lo que la Biblia dice, Dios lo dice, y lo que Dios dice está escrito en su santa palabra, la Sagrada Escritura. Mediante el Espíritu. El Espíritu ahí es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirigió a los escritores humanos para que ellos escribiesen lo que es en verdad la palabra de Dios. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, es decir, un amor puro, diáfano, transparente, sin hipocresía. Y añade el apóstol: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amaos unos a otros desde lo más profundo de vuestras vidas, con todo vuestro corazón, con toda la fuerza de vuestras entrañas, diría el apóstol Pedro. Añade: siendo renacidos. Este es el nuevo nacimiento. Esto es lo que se experimenta cuando Cristo viene a la vida de una persona como tú y como yo. Cuando Cristo transforma a un pecador en un hijo de Dios. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, como la simiente del pecado, sino incorruptible,
por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, dice Pedro, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre porque expresa la autoridad de Dios. Como he dicho, lo que la Biblia dice, Dios lo dice, y la palabra de Dios es lo que Dios dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119, 105. Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Así es la carne, la parte física del ser humano. Toda carne es como hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, la palabra de Dios, permanece para siempre. La palabra de Dios es inalterable. La palabra de Dios es infalible, no falla, es inerrante, no contiene error, permanece para siempre. Lo que Dios dice está escrito en su santa palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que alcanza, que penetra hasta lo más profundo del ser, del alma, de la vida de cualquier persona. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto lo leemos en Isaías 46 al 9. La palabra del Señor, la palabra de Dios, vive y permanece para siempre. 1500 veces en el Nuevo Testamento aparece la expresión así dice Jehová o así dice el Señor. Y esa expresión así dice Jehová, así dice el Señor, habla de la permanencia del carácter eterno de la palabra de Dios. Y termina Pedro su primer capítulo diciendo, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, y no hay mejor noticia que esa que nos dice que todo aquel que pone su fe en Cristo recibe el perdón de todos sus pecados y el regalo de la vida eterna y viene a formar parte de la familia de Dios. ¡Qué tremenda bendición! Por eso el salmista, repito, escribió, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hay un momento cuando la hierba está verde y tiene belleza y la flor tiene encanto, tiene atractivo, pero cuando el sol le pega, la hierba se seca y la flor se cae.
La palabra de Dios nunca se seca. La palabra de Dios nunca cae en el vacío. La palabra del Señor permanece para siempre. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo y dale gracias a Dios por su santa palabra. La palabra escrita, que es la Biblia, y la palabra viviente, que es el Señor Jesucristo. Él es la palabra viva, la palabra viva que vino a este mundo y dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Alza tus ojos al cielo y dale gracias a Dios por su santa, por su bendita palabra que vive y permanece para siempre. Que a Él sea la gloria y la honra, ahora y por siempre. Amén y amén.